Buenas tardes o buenos días. Les comparto un video más de la materia de estática o física. Hasta aquí las materias se empatan. Ya más el siguiente es dos videos haremos, o en el siguiente video haremos problemas un poco más complicados. El tema que vamos a ver hoy es momentos de inercia. Si te gusta el video, por favor de dar like y suscríbete. Te pido que compartas el video o el canal. El momento de inercia es un giro que se hace al aplicar una fuerza. Cuando tienes una llanta del carro, y quieres quitarla, vas a aplicas una cruceta, una fuerza. Esta cruceta la vas a insertar en los vidrios del carro y lo que vas a hacer con la cruceta es girarla, Esta es una fuerza que aplicas ¿cómo se llama? Hacia el vidrio, aplica la fuerza hacia el vidrio por medio de un giro. Esto se llama momento. Hacia acá, si hacemos el movimiento hacia acá es positivo, si hacemos el movimiento en sentido contrario es negativo. Pero el giro que hace la cruceta se le llama momento. Cuando pones un tornillo por medio de un desarmador y lo giras, estás aplicando una fuerza girando. Esto se llama un momento. Entonces lo que vamos a calcular en estas figuras o en estos problemas. El problema dice, una viga uniforme de longitud L pesa 200 newtons y sostiene un cuerpo de 450 newtons, como se muestra en la figura. Calcular, inciso A, la magnitud de las fuerzas que ejerce sobre la viga las columnas de apoyo colocadas en los extremos. Entre comillas dice que las longitudes son exactas. Ok, esta es la figura. Nos vamos a la figura. La figura de aquí, desde este punto a este punto, tiene longitud L. No nos da números, no sé por qué, nos da longitud L. ¿Sí? De este punto hacia este punto, tiene una longitud L sobre 2, o sea, la mitad de la longitud. Entonces de aquí hasta acá es la otra mitad. El peso se pone, como es una barra homogénea, no tiene variaciones, entonces el peso se pone en medio de la barra, por eso es de longitud, por eso dice que la mitad de L, porque el peso está a la mitad, pero dice que a lo largo de aquí hasta acá, en 3L, esto y esto nos da 3L o 3 sobre 4, nos da que el peso está soportando un cuerpo de 450 newtons. Entonces, vamos a analizar ¿cómo se llama? Las fuerzas que hace esto. Cuando tenemos una fuerza, por ejemplo, cuando tenemos una llanta sobre el piso, tenemos el piso y tenemos la llanta, esto hace una fuerza en el eje en este caso en el eje de las 10, hace una fuerza porque el punto de apoyo que tiene la llanta sobre el piso es mínimo. Si tuviéramos, o si tenemos como en el caso de aquí de la viga, un punto de apoyo, un pico, como los tacones de los zapatos de las mujeres, esto es la fuerza, ya sea que en Y o puede ser en X. También ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un empotramiento? Un empotramiento sería esto. Este es un empotramiento. Entonces, este tendría dos tipos de fuerzas, uno en Y y uno en X. Si estuviera en el techo, igualmente tendría una fuerza en Y y una fuerza en X. Pueden ser sentido contrario, nomás por costumbre uno las pone así. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a calcular en estos momentos. El momento sirve para calcular, el momento sirve para analizar problemas que tienen varias incógnitas
y el momento nos va a permitir eliminar varias incógnitas a la vez. Ahorita vamos a desarrollar este problema y vamos a desarrollar más y vamos a ver cómo vamos a eliminar. Este diagrama lo voy a lo voy a transcribir y lo explicaremos con cuerpo libre. Aquí está el diagrama que transcribí. Este diagrama tiene un peso. El peso de la viga va hacia abajo. El peso de este cuerpo, vamos a ponerlo aquí, va hacia abajo. Es el peso, ¿no? Del cuerpo va hacia abajo. Entonces, estas estructuras que está aquí o estos puntos de apoyo tienen que hacer una fuerza hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? Van hacia arriba porque si fueran hacia abajo, entonces todo el cuerpo se caería. Entonces esto tendría una fuerza F1 y una fuerza F2. Tienen que ser hacia arriba porque reacciona este soporte y este soporte evitan que esta viga se vaya hacia abajo. Entonces, pasándolo a cuerpo libre, sería de la siguiente forma. Sería la viga, la fuerza F1 y la fuerza F2. Y pondríamos en medio de la viga el peso de 200 newtons y el peso del cuerpo que carga, que son 450 newtons. Entonces, las distancias las ponemos exactamente igual. Las distancias, la viga vale de longitud L y aquí a aquí es la mitad de la viga, porque el peso, la viga es homogénea, entonces el peso debe ir en medio. Entonces aquí, la distancia de aquí a aquí es la cuarta parte de la viga y la otra es la cuarta parte de la viga. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ahora, el momento. El momento, si la viga vamos a hacer que gire hacia en sentido contrario de las manecillas del reloj sería positivo y en dirección de las manecillas del reloj sería negativo. Ahora, vamos a analizar cómo se comportan cada fuerza. Tenemos que sacar nuestras condiciones. Voy a ponerla aquí. Condiciones de equilibrio. Sería la sumatoria de la fuerza 1, en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatorias de fuerzas en X y sumatoria de momentos en algún punto. Tienen que ser igual a 0. Aquí el cuerpo ya está en equilibrio. Entonces vamos a hacer nuestras ecuaciones. Entonces, desarrollo. Vamos a poner ecuaciones. Vamos a sumar todas las fuerzas que estén en X. Primero, la primera ecuación sería la sumatoria de la fuerza en X. Si te das cuenta, todas las fuerzas están en Y, no están en X. Te digo que están en Y porque este es nuestro eje coordenado, Y y X. No hay ninguna fuerza en esta dirección, sino todas están en esta dirección. Entonces, esto es 0. Hasta ahí. Entonces, la segunda ecuación sería la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, hacia arriba, como está aquí, son positivos y hacia abajo son negativos. Entonces, la fuerza 1 va hacia arriba, F1, y la fuerza 2 va hacia arriba, más F2, pero los pesos van hacia abajo, menos 200, menos 450. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y sería F1 más
F2 menos 200 y 450 nos da 650. Igual a 0. Esta es la primera ecuación. Entonces, la sumatoria en Y sería F1, por lo tanto sería F1 más F2 y paso hacia el otro lado los que no tengan incógnita. 650. Esta es la segunda ecuación. Había dicho la primera acá, ¿verdad? Pero la segunda. Entonces vamos a calcular los momentos. ¿Para qué me sirve calcular los momentos? Pues para encontrar una de las incógnitas. El momento, si hago un momento aquí, voy a tachar la fuerza que hay aquí y me va a quedar esta incógnita. Si hago un momento aquí, voy a tachar esa incógnita y nada más me va a quedar uno. Si hago un momento aquí, me van a quedar las dos incógnitas. Y si me quedan las dos incógnitas, puedo ser simultáneas. Pero el chiste es aplicar los momentos y eliminar incógnitas, es más fácil. Entonces, sumatoria de momentos en el punto F1. Si digo que vamos a hacer la sumatoria de los momentos en la fuerza 1, quiere decir que me voy a poner aquí. Entonces la fórmula de los momentos es la fuerza por la distancia. Esto puede ser así, puede ser R por F, mientras no estemos utilizando vectores unitarios, por ejemplo, el producto cruz y el producto punto, que lo vamos a ver más adelante. Mientras que no estemos utilizando esos dos productos, esto está bien. Utilizando el producto cruz y el producto punto, entonces tenemos que respetar la fórmula. Si lo invertimos, estaría mal. Entonces vamos a calcular esto. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de momento en F1 es lo siguiente. La fuerza, vamos a posicionarnos aquí. Aquí nos posicionamos y eliminamos, o por lo menos en ese rato vamos a suprimir la fuerza. Si te das cuenta, nada más nos queda la fuerza F2 de incógnita. Entonces vamos a multiplicar de aquí a acá, es L sobre 2. Entonces la fuerza es 200. Son 200 por la distancia L2. Pero si ponemos el lápiz aquí, hacemos que gire en dirección a esta fuerza o al peso, esta viga va a girar así. Y si gira así, va a estar girando en dirección de las manecillas del reloj y esto se hace negativo. Ahora, igualmente de aquí hasta acá, la fuerza son 450 por la suma que hay de aquí a aquí, nos da, permítame, por la distancia serán de aquí hasta acá, serán 450 más, aquí hay 2 cuartos, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, entonces serían por 3L o 3 cuartos de L, pero hace también el mismo movimiento en sentido contrario de las manecillas del reloj, va a hacer este movimiento. ¿Sí? Entonces simula a este giro en sentido contrario en dirección de las manecillas del reloj, ya menos negativo, y vamos acá. Entonces, pero esta fuerza hace el giro hacia acá arriba, en sentido contrario de manecillas del reloj. Entonces es más, nos va a dar F2 por de acá hasta acá vale L igual a 0. Entonces la distancia son, repitiendo, de aquí a aquí son 200 por la distancia que hay de aquí a aquí, que es L sobre 2. Y luego de aquí hasta acá a la fuerza, que son 450, la distancia que de aquí a aquí son 3 cuartos. Recuerda que aquí hay 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos de L. Y la distancia que hay de aquí hasta acá, perdón, es F2, que es la fuerza por la distancia, que desde aquí hasta acá es L.
Recuerda que lo que mide la varilla es L o el cuerpo. Y en sentido de las manecillas del reloj gira hacia acá. Gira así. Tú sigue la dirección donde apunta la flecha y colocas el dedo así, donde estás haciendo el momento lo colocas y lo giras. Entonces, simplificando, de aquí nos va a dar menos, por lo tanto, nos va a dar esta cantidad 200 entre 2 nos da menos 100. 100L es 200 entre 2, 100L. Menos 450. Entonces, 450 por 3 entre 4 nos da 3375, no, 3337. 337.5 negativos en L. Más LF2 es igual a 0. Ahora, si factorizamos, vamos a factorizar L y la dividimos hacia acá. Entonces nos quedaría, por lo tanto, menos 100. Bueno, podemos sumarlo. Bueno, vamos a ver. Menos 100, ya había dicho que íbamos a factorizar. 337.5 más F2 por L, puesto que es el mismo común denominador. Mismo común múltiplo. Ese mismo es el dato que se repite en los términos. Entonces esta L la paso para acá dividiendo y sería L sobre 0. No, 0 sobre L me da 0. Entonces la ecuación me daría menos 100 menos 337.5 más F2. Si te das cuenta, aquí está F, mira, F2. Entonces nos va a dar que menos 337.5 menos 100 nos da menos 437.5 más F2 es igual a 0. Entonces, despejando F2, nos queda que F2 es igual a 437.5 newtons. Y esta es la fuerza. Fíjate, es positivo. ¿Qué significa el signo positivo? Que está comprimiendo. Y sí es cierto, está comprimiendo, mira. Está en tensión, perdón. Esto está en tensión. Negativo está en compresión. Esto está en tensión, esta viga con respecto a acá. Entonces, aquí está en tensión. Hacia arriba. Entonces, esta es la fuerza que ejerce este pilar de 437.5 newtons. Ahora sí vamos a encontrar la fuerza en 1 de la primera ecuación. Permítame. Entonces, tenemos que F2 es igual a 437.5 newtons. Esta lo voy a sustituir en la segunda ecuación que habíamos calculado con la sumatoria de F en Y. Entonces sabemos esta F2 lo voy a sustituir aquí y nos queda que F1 más 437.5 es igual a 650. Entonces despejo esta cantidad hacia acá y nos da F1 es igual a 650 menos 437.5. Entonces nos da 650 menos 437.5 nos da 212.5. Entonces F1 es igual a 212.5 newtons y también es positivo. La figura está en tensión. Ahora, ¿cómo puedo comprobar si estoy bien? Ok, entonces comprobación. No siempre la voy a hacer, pero te digo para que tú lo puedas hacer. La comprobación, agarro F1 más
F2 es igual a 650. Entonces F1 vale 212.5 más F2, que son 437.5, nos da 650. Entonces 650 es igual a 650. Puede ser 649.89, depende de las decimales. Tiene que quedar igual. Entonces quiere decir que este problema está bien. Espero que les haya agradado y entendido el problema. Si hay alguna duda, por favor, házmela saber. Gracias. Debajo de comentarios.